Una super burbuja puede explotar en Estados Unidos. Esto es lo que nos dice Jeremy Grantham, que fue la persona que predijo correctamente la crisis de Japón de 1980, la crisis de las .com en 1990, finales de 1990, y la crisis del mercado que terminó en la crisis del 2008 en Estados Unidos y en el mundo. Él nos dice que estamos al final de una super burbuja que sucedió solamente 3 veces en la historia, y esto fue en 1929, 1973 y 1990, más que 3 veces en la historia, 3 veces en el último siglo, y que esto se da y es inevitable y se da por cómo se comporta en el tiempo el inversor promedio. En toda su vida, en un inversor promedio, el 85% del tiempo compra y vende de forma normal, es decir, se dan periodos donde hay compra y venta de activos sin nada en particular, y ese 15% que tenemos de tiempo restante es un movimiento donde se dan fenómenos que terminan causando esto. ¿Y cómo es que sucede? Básicamente lo que él dice es que de ese 15% lo que tenemos es un 12% donde hay una compra hype, una compra sobrevaluada, donde se compran sin ningún sentido a precios sobrevalorados y a price to earnings, es decir, a valuaciones de acciones y de activos extremadamente altas. Todo el mundo se empieza a sumar, empiezan a comprar sin sentido alguno, se empiezan a ver compras que tienen valuaciones que no tienen ningún solo sentido en términos de proyecciones y en términos de valor real de los activos. Y que ese 12% termina luego con un 3% del tiempo donde hay una venta de pánico muy fuerte, donde caen fuertemente todos los activos y lo que hace es corregir en un periodo intermedio breve y luego sigue cayendo. Y esto pasa hasta caer a un price to earnings de valor histórico. ¿Qué tenemos en la situación actual del mercado? Tenemos que ya este año estuvo corrigiendo fuerte, pero todavía están por encima de la evaluación promedio histórica del mercado. Es decir, en promedio se tiene unos 15, un price to earnings de 15 en promedio histórico, y ahora estamos en un promedio de 20. Y si se toma otros valores, se puede incluso llegar a más valor de price to earnings. Ahora, ¿qué nos dice Jeremy? Él dice que todos los procesos se dan con un movimiento similar, y lo que se está viendo ahora es un patrón muy similar en términos de una recuperación previa a la continuación de la caída en un bear market. Ahora, ¿cómo es que se llega a este lugar de super burbujas? Esto se da en 2 fases, y lo que nos dice Jeremy es esto. Primero tenemos periodos donde la tasa de interés es muy baja, como lo podemos ver en los últimos tiempos, que la tasa de interés fue tan baja que todo el mundo quería redirigir su dinero al mercado de activos, entonces se fue a ese valor, y cuando hay un flujo tan grande empiezan a subir las valuaciones por el aumento de la demanda, y también se empiezan a ver valuaciones extremadamente altas. Luego de esto tenemos periodos en los cuales empieza la fase 2, que es donde la gente empieza a decir, bueno, esto no puede seguir subiendo para siempre, y ahí empiezan a vender, y ahí tenemos caídas importantes, no demasiado grandes como para decir que explota la burbuja, pero sí caídas importantes. Esto se da también con movimientos en los que, por ejemplo, se sube la tasa de interés, y también se dan otro tipo de condiciones económicas y políticas, tanto como puede ser, por ejemplo, guerras y demás. Luego de este periodo llega un punto en el cual parece que todo el mundo ya vendió lo que querían vender, y empieza una recuperación que se da en forma de zigzag, donde se recupera con timidez, es decir, los precios de los activos van entrando a subir un poquito, bajan un poquito, suben un poquito, bajan un poquito y suben de vuelta de forma ascendente, hasta cierto punto donde recupera un más o menos 40-50% de la caída, para luego decir que se llega a este all time highs luego de un periodo de tiempo, y ahí vuelve a revertir para la baja. En algunos casos se llega a un all time highs, otros no, pero recupera en un proceso de un periodo corto de tiempo, porque hay un retorno de confianza de parte de algunos inversores. Pero acá es donde termina la verdadera explosión, que es, se intenta romper nuevos máximos, no se logra, y vuelve a caer fuertemente, y ahí sí se desploma y vuelve a valores previos. Esto se dio varias veces, no solamente en una sola situación. Por ejemplo, tenemos el caso de la burbuja de los .com. En el caso del Nasdaq tenemos que en el 2000 tuvo una recuperación leve para luego seguir cayendo en el 2001. También pasó en 1929, cuando luego de una gran caída volvió a un mínimo bastante bajo, no tan bajo como los de años anteriores, pero sí cayó fuertemente con respecto a su máximo histórico, y luego volvió a subir para después terminar de caer fuertemente. Eso lo vimos en estas 2 situaciones, por ejemplo. Y ahora lo que nos dice es que en junio tuvimos una caída muy importante que se recuperó fuertemente luego en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Fue a buscar un máximo y ahora está volviendo a hacer la última pata, que sería ir a buscar los verdaderos mínimos de este corto periodo de tiempo. Entonces él dice que ahora estaría por explotar la superburbuja, pero se tienen que dar ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones?
básicamente que algún estimulante, algún trigger, como puede ser un suceso político muy importante. Él dice que en este caso van a ser las ganancias corporativas que estarían muy flojas. Cuando se den cuenta los inversores que las ganancias corporativas están muy flojas, ahí se comienza la segunda y última pata, que sería la caída fuerte, donde los activos van a caer a su valuación histórica. Él comenta que bueno, en este periodo los inversores van a dar cuenta que cuando las ganancias corporativas sean bajas, ahí van a terminar la última pata cayendo fuertemente. Ahora, ¿qué situación tiene esto? Lo que se puede ver es que históricamente el mercado se recuperó, siempre cayó, no solo en 1929, 1974, 1990 y 2000, estamos hablando de las décadas. No solamente se dan ciertas condiciones para la caída, sino que él dice que para que empiece nuevamente a recuperar, se tienen que recuperar ciertas condiciones. ¿Y cuáles dice él particularmente qué son estas condiciones? Él dice básicamente que uno de los ingredientes más importantes para hacer fertilizantes son producidos en un 40% por Bielorrusia y Rusia. Entonces lo que él dice que es un tema a solucionar porque es un ingrediente, o los fertilizantes son un componente muy importante para la cosecha y el crecimiento de muchas economías. Segundo componente importante que comenta es el caso de China, que está en un posible periodo de crisis económica y colapso económico debido a su mercado de viviendas, que representa entre un 25 y un 30% de su economía. Y un tercer trigger, que sería la crisis energética, que está pegando fuertemente en Europa y que podría generar una recesión que retrasaría todo el crecimiento global, y obviamente esto sería bastante grave para poder retomar al alza. Difícil de retomar al alza si hay una crisis energética que genera una recesión a nivel global, que empezó con la guerra de Ucrania-Rusia y bueno, el aumento del costo de la energía en Europa en general, y que son esas tres condiciones para poder recuperar un verdadero sendero al alza en el mercado de acciones. Obviamente hay que tener en cuenta también otra cosa que comenta, es que la tasa de natalidad de los países no están en el rango o en el rate de reemplazo, es decir, que no están naciendo suficientes bebés como para poder reemplazar a la población, excepto en Israel, en ningún país del mundo excepto en Israel. Entonces esto podría generar también una crisis por el hecho de que se necesitan nueva población para poder mantener a los retirados o los jubilados en el mercado. Entonces esto también podría generar una crisis y hay que retomar y solucionar ese problema a largo plazo. En corto plazo dice que los tres problemas principales son la economía china a punto de colapsar por el mercado de viviendas, que representa casi un 30% de su economía. Tenemos los fertilizantes, que van de la mano de Rusia y Bielorrusia, que es un componente muy importante para poder crecer económicamente de muchos países, y la crisis energética, que podría generar una recesión en Europa y un retardo general en el crecimiento global. Esos serían los tres componentes que él comenta a corto plazo que son importantes recuperar. Eso sería todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, compartilo con algún amigo que le puede llegar a interesar, y déjame tu like, que ayuda a que el video se muestre mucho más. Y obviamente, si no estás suscrito, suscríbete para enterarte de videos que suba como este estilo, o también de análisis que tenemos de otro tipo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.